Buenas noches, jueves de sacudidas políticas. Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para irse a presidir el Senado. Y a Gobernación llega un tabasqueño muy querido por el presidente de la República. He invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández. Dijo que era un hombre, lo vieron honorable, honesto. Bueno, deja la gubernatura de Tabasco, Adán Augusto López, y vendrá a la Secretaría de Gobernación. Vamos a tener la crónica sobre estos movimientos sorpresivos, sí, movimientos sorpresivos. Pero antes, y hablando de sorpresas, Ricardo Anaya sí compareció ante un juez. Desde algún lugar de su autoexilio, acompañado de su defensor, Ricardo N. sorprendió a la Fiscalía cuando se conectó virtualmente para comparecer ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor. La Fiscalía quiso desconocer a Eduardo Aguilar, abogado del panista. El juez, sin embargo, lo dio por bueno. Ricardo N. se quejó de no tener acceso a la carpeta de investigación. La Fiscalía reviró que no podían dársela si andaba en el extranjero. Y resistiéndose, argumentó que debían sacar copias y que el COVID complicaba esa tarea. El juez Aquiles Villaseñor le dio la razón a Ricardo N. Al negarle la carpeta, habían violado el debido proceso. La Fiscalía debe reponer esa falta. Y volvió a citarlos para el 4 de octubre, no sin antes advertirle a Ricardo N. que las audiencias, así sean virtuales, se realizan en territorio nacional. Nada más que Netflix no se interesa por estos temas, pero realmente son guiones únicos para series. Guiones únicos, pues sí, y todo lo que ha pasado alrededor de Ricardo Anaya. Desde el sábado dijo que se iba del país, suponemos que está fuera del país, que no iba a comparecer, y hoy aparece en una audiencia remota. Se pone una nueva fecha dentro de 2 semanas y supuestamente, según entendimos hoy, aún de manera remota, Ricardo Anaya tendría que estar y comprobar que está conectado desde algún punto del territorio mexicano. Serie de Netflix, dice el presidente, pues sí, tiene elementos, pero la serie tendría que incluir cuando menos una temporada completa que se concentrara en el pleito López Obrador Anaya, que hoy vivió un nuevo episodio, uno más de esta semana. Bueno, vamos de regreso a lo nuestro, jueves de sacudidas políticas. Hoy tomó a muchos por sorpresa el anuncio de que Olga Sánchez Cordero dejaba la Secretaría de Gobernación para irse, para regresar. Ella es senadora, había pedido licencia al Senado para ir a la Secretaría de Gobernación. Hoy deja la Secretaría de Gobernación, regresa al Senado y además presidirá el Senado, va a ser la presidenta del Senado. En lugar de Olga Sánchez llega el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. ¿Alguna otra cosa? Gracias, señor. ¿Ah? ¿Está muy tranquilo todo? Al rato se va a poner bueno. Mañana. No, al rato. Así, jugando al suspenso y con una risa pícara, Ricardo Monreal advertía del regreso de la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, al Senado de la República. Eran cerca de las 11:30 de la mañana. Una hora más tarde, Sánchez Cordero aparecía por última vez como secretaria de Gobernación en un evento público. Llegó tarde y se fue temprano. Programada para dar un discurso en una reunión convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres, no tomó el micrófono. Una llamada la sacó a prisa del evento. Una disculpa muy sentida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tuvo que salir porque la llamó el presidente. Minutos más tarde, por la calle de Corregidora, el segundo convocado por el presidente llegaba a Palacio Nacional.
el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, estaba a minutos de ser nombrado nuevo secretario de Gobernación. Una hora después, con el ya tradicional video de bienvenidas y despedidas, el presidente confirmaba el relevo. Paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández. Le pido a mis paisanos que se le permita a Adán venir a ayudarme para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. De Olga Sánchez Cordero dijo que su trayectoria pública es de lo mejor. Reconoció su ayuda y su lealtad. Ha quedado en libertad para que regrese al Senado. Vamos a seguir juntos, dijo. El Senado recibió la solicitud de Olga Sánchez Cordero para reincorporarse como legisladora, y su grupo parlamentario anunció que buscará convertirla en presidenta de la Cámara para el primer año de la próxima legislatura. Al final de este jueves, 2 personajes parecen haber ganado. El presidente tendrá a su compañero entrañable, su paisano en la Secretaría de Gobernación, y una ex ministra de la Corte retomará como senadora en tiempos de empujar, a como dé lugar, la agenda legislativa de la 4T. Bueno, por la noche Olga Sánchez acudió al Senado y ahí se reunió con el coordinador de los senadores de Morena, con Ricardo Monreal, y con el presidente, el todavía presidente del Senado, Eduardo Ramírez. Lo será hasta unos días nada más. En esta reunión se confirmó que se llegó a un acuerdo para que Olga Sánchez sea la próxima presidenta del Senado y se cancele la elección interna que habría en Morena para elegir a la presidenta. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, quienes aspiraban a la presidencia eran 4 mujeres, 4 senadoras de Morena. Aceptaron este acuerdo. Olga Sánchez les agradeció a las senadoras que declinaran y dijo esto. Sin duda, para mí va a ser nuevamente un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta, si es que así lo estiman el Pleno de la Cámara, y avanzar en la construcción de acuerdos. Lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo, larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país. Interesante, vamos a ver qué pasa con la bancada de Morena. Llega la secretaria de Gobernación, llega a presidir el Senado de la República. Ricardo Monreal seguirá siendo, y todo indica que eso ocurrirá, seguirá siendo el coordinador de los senadores de Morena. Ricardo Monreal ha buscado siempre los acuerdos con los grupos opositores, ha sido muy claro en decir que ciertas iniciativas difícilmente van a tener éxito, van a alcanzar el número de votos requeridos en el Senado. Vamos a ver, va a ser interesantísimo lo que ocurra ahí con Ricardo Monreal coordinando a los senadores de Morena y Olga Sánchez presidiendo el Senado. Esta noche, por cierto, están citados los diputados del Congreso de Tabasco. Van a correr un formalismo, van a recibir la solicitud de licencia del todavía gobernador Adán Augusto López. Por ley, quien asume provisionalmente el cargo de gobernador es el secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega. Lo que sigue ahora es que en un plazo de 2 meses el Congreso de Tabasco se va a constituir en colegio electoral y ellos van a designar al gobernador sustituto.
Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Vamos a revisar como todas las noches las cifras de COVID. En las últimas 24 horas se registraron 835 muertos por COVID. Sigue muy una cifra alta, no tan alta como ayer, pero es muy alta. Siguen en los 800, 900 toda esta semana. Así es, si sumamos las cifras actualizadas de defunciones confirmadas por el Registro Civil de 132.026 y las cifras de personas que han muerto por COVID en México, al menos la cifra de muertos reconocida es de más de 388,000. Hoy hizo una actualización la Secretaría de Salud con el número de personas muertas, por eso también subió esta cifra, que está ya prácticamente en los 400,000 reconocidos. La de hoy sigue siendo muy reconocidos. Alta. Así es, aunque en las últimas 24 horas se registraron 20.633 contagios, que por supuesto es una cifra alta, muy alta, pero se ve en la curva que ya no está aumentando. Esperamos que siga con ese comportamiento y vaya a la baja. Y esperamos que a partir de lunes, cuando se regrese a clases, cuando una gran cantidad de niños jóvenes regresen a las clases, veamos esa tendencia, cuando menos no veamos un repunte de contagios. Así es, vamos a ver cómo va la vacunación también, porque va un poco más arriba que el día de ayer, pero sigue por debajo del 500,000. En los últimos 7 días se aplicaron en promedio más de 467,000 vacunas. Y hablando justamente de vacunas, COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm contra COVID-19. Esta es una vacuna china de 2 dosis que fue autorizada en mayo por la Organización Mundial de la Salud. Con esta, en México ya tenemos 9 vacunas autorizadas contra el COVID. Bueno, anoche informamos sobre la emboscada a policías estatales en Valparaíso, ahí en Zacatecas. Hoy la Secretaría de Seguridad hizo un homenaje a los 3 policías que murieron en ese ataque, un ataque de grupos criminales. Las autoridades se comprometieron con los familiares de las víctimas a dar con los responsables de la emboscada y a seguir combatiendo la delincuencia en el estado. Los policías, Marcelino Vilas, Roberto Carlos García y Marcos Alonso López, formaban parte de un cuerpo especial asignado a la investigación y a los trabajos de inteligencia dentro de esa secretaría. Otra vez, elementos de seguridad muertos a manos de los grupos criminales. Vamos a ver la cuarta y última entrega de las crónicas, los recorridos de Humberto Padgett por Zacatecas. Esta mesa funciona como uno de los mapas de la guerra entre los cárteles. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que en Zacatecas ha absorbido al Golfo, Cártel del Noreste y talibanes, estos 2 últimos derivaciones de los Zetas, que no solo pelean las rutas que conectan con el gran mercado de drogas en Estados Unidos, sino con la venta local al menudeo. Aquí está la rana René, utilizada como distintivo de una célula del Cártel de Sinaloa. Cada sobre de plástico está foliado y representa una responsabilidad cuyo incumplimiento significa la muerte. Castigo inevitable para cualquier narcomenudista capturado por su grupo rival. La peor adicción justo parece ser a la muerte. Y en este laboratorio de la Fiscalía Estatal se toman muestras de la rabia con la que se quitan la vida en esta zona de Zacatecas. ¿Qué es esto? ¿Es sangre? Es sangre. Ok. ¿Y esta sangre de dónde se extrajo? Se extrajo de un cadáver no identificado. ¿Y esta persona, sabe usted cómo murió? Sí, fue por una ejecución. ¿Fue una persona ejecutada? Fueron 4 o 5, creo, ¿no? Ok, asesinan a 5 personas, ajá, no saben quiénes son, toman las muestras y qué sigue. Este caso, muy en particular, le pasan con un vehículo, con un tráiler, es decir, los tiran en la carretera y un tráiler lo aplasta. Entonces los rasgos fisonómicos no son reconocibles. Sin tratar de ser mórbido, ¿cuánto cuesta procesar un homicidio?
poco más de 15,000 pesos, poco más de 15,000 pesos. Y que si desafortunadamente hacemos esa conversión multiplicación al número de homicidios que hemos tenido en los últimos 5 años, por ejemplo, de esta administración gubernamental, pues estamos hablando un poco más de 70 millones de pesos. En este otro laboratorio se busca la historia detrás de las balas que atraviesan el estado. El 95% de los homicidios se perpetran con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Actualmente se utilizan 2 calibres en las armas largas, que es el calibre 7.62x39 y el 223 Remington. El AR-15. Así es. A ver, ¿me ayuda a encontrar una, por favor? Aquí. Esta es una AR-15. Así es. ¿Y esta es una AK-47? Así es. Estas camionetas cuentan historias terribles, como esta negra en que viajaron los sicarios de Sinaloa durante la horca de 6 de sus enemigos de Jalisco, confirmando que la batalla por Zacatecas ya se libra en la capital. Queda el registro de estos 4 trabajos, de estas 4 crónicas que hemos presentado aquí, crónicas de Humberto Patiet, que muestran la vida cotidiana en las regiones más afectadas por la violencia en Zacatecas. Y qué datos estos. Procesar un homicidio le cuesta a la autoridad de Zacatecas 15,000 pesos. Calculan que nada más en investigación, procesos de los homicidios, llevan gastados 70 millones de pesos. Eso, Zacatecas. ¿Cuánto cuesta procesar los homicidios en todo el país? La próxima semana tendremos una serie parecida, pero de los lugares más conflictivos y más violentos de Baja California. Y en más violencia, aquí le hemos informado sobre este intento de asalto a esa combi en Naucalpan, Estado de México. El sábado, 2 delincuentes intentaron subir a la unidad para asaltar a los pasajeros. El chofer reacciona y logra arrancar la combi. Sin embargo, le disparan. Es herido en el cuello, lo vimos ya en el video. Ayer le informábamos que ya fue detenido uno de los presuntos ladrones, Orlando Alberto, de 19 años. ¿Cómo fue detenido? Por el apoyo de las redes sociales, por los vecinos de Naucalpan que se organizaron para dar su identidad y también su ubicación. Hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que fue detenido el otro supuesto agresor del chofer. Se trata de Luis Fernando, de 28 años. A él y al primer detenido se les investiga por su participación en otros asaltos también a pasajeros y choferes del transporte público ahí en Naucalpan, donde los vecinos están hartos. Bueno, hace unos minutos, regresando al tema de Ricardo Anaya, el Instituto Nacional de Migración informó que a la fecha ninguna autoridad ha solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, se tiene registro de que Anaya salió de México desde el 5 de julio, hace prácticamente 2 meses. Salió por el Aeropuerto Internacional de Reynosa y lo hizo en un vuelo privado. No se reporta a dónde fue. Interesante que justo el día de hoy, y sin que haya una orden de detención contra Ricardo Anaya, sin que haya una ficha roja, sin que haya nada, más allá de estas discusiones que ha tenido con el presidente López Obrador, se dé una información, pues que sí, es de gran interés periodístico, pero pues es información sobre un ciudadano que en este momento, no tiene una orden de captura por ninguna autoridad. Y vamos a ver, el rector de la UNAM, Enrique Graue, solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la destitución del director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Se llama Iván Ruiz. ¿Cuál es la razón? Estas declaraciones que dio en Radio UNAM el 30 de junio. Creo que el feminismo y los feminicidios o los homicidios pues tienen un componente muy
muy pasional, ¿no? Yo he pensado mucho que los feminicidios son finalmente un acto de amor. Nadie ha dicho que el feminicidio es un acto de amor, porque la tortura, la cercenación, la huella sobre el cadáver es una pasión del alma. ¿Y creerás que es suficiente eso? Eso es suficiente para un escándalo. ¿Lo dijo que en un programa de radio? Lo dijo en un programa de radio sobre texto de la presentación de uno de sus libros. Pero no fue todo lo que dijo, Ciro. Pero el libro no era una ficción, no decía que un personaje de un libro de ficción. Él se dedica a ser artista plástico, entonces estaba hablando de este tipo, digamos, de arte, de hablar de una pasión del alma, pero no solo dijo eso. Tienes que escuchar lo que dijo de las víctimas de Ciudad Juárez. Hay una cofradía, una negociación entre México y Estados Unidos, entre la frontera, una cofradía muy selecta de empresarios, de directores, de funcionarios que requieren esta sangre potente de las muertas de Juárez, de esas mujeres que no tienen clase, que son morenas y que permiten justamente por esas condiciones ser violentadas de esa manera, porque una rubia en este país tiene otra condición social. ¿Cuál es el tema, Ciro? Pero a ver, ¿no está todo esto sacado de contexto? No está sacado de contexto. Lo suben a redes sociales. Sí, todo el programa. No está todo el programa. Están partes. Sucede aparte el 30 de junio, casi hace 2 meses sucede esto. Y es ayer cuando se entera el rector de la UNAM. ¿Por qué se entera? Porque en redes sociales se comienza a viralizar. Las benditas redes sociales. Así es, y toda la comunidad estudiantil exige castigo para este tipo de declaraciones. ¿Toda la comunidad? ¿Toda? Mucha parte de la comunidad estudiantil en redes sociales. Y bueno, así fue lo que dijo el rector de la UNAM, donde pide la remoción de este funcionario y dice que apenas están tomando acciones el día de hoy porque él se entera ayer por las redes sociales de estas declaraciones que, como te digo, están en pedazos. Pues yo supongo, y ya para pasar a otro tema, supongo que las autoridades de la UNAM se tomaron la molestia de escuchar algo más de lo que está en redes sociales. El tema está apenas sucediendo hoy. Escucharon ya la transmisión completa de lo que pasó en Radio UNAM y todavía el Instituto de Investigaciones Estéticas dice que está tomando lo que dice el rector, pero no se han pronunciado de otra forma hasta el momento. Sí. Y yo, bueno, con todo respeto, no creo que toda la comunidad universitaria, si el rector se está enterando ayer, pero ayer se empezó a viralizar. Entonces, a ver en qué acaba este tema. Vamos a otra información porque la estructura del Ángel de la Independencia se vio hoy sin el andamiaje que tenía colocado desde septiembre de 2019 por los trabajos de restauración que ordenó el gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de Obras de la ciudad solicitó esta rehabilitación justo por los daños que sufrió en el sismo de septiembre de 2017. Las autoridades quieren que el Ángel de Independencia esté listo para los festejos patrios que van a comenzar en unos 20 días. Todavía está cerrado al público, aún están las vallas metálicas que se colocaron ahí desde mediados de agosto de 2019, luego de que un grupo de mujeres hiciera pintas en este monumento. Y bueno, el Instituto Nacional de Migración también informó que se liberaron a 208 migrantes en la ciudad de Puebla. Ellos estaban hacinados de manera ilegal en una casa de seguridad. Entre los migrantes había 79 menores de edad. Los migrantes son de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua. Al no contar con documentos que acreditan su estancia legal en México, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Bueno, me dejaste dando vueltas con esto del funcionario de la universidad. Esperemos que mañana haya más información. Mucho peores por parte de personas que hoy son funcionarios públicos, mucho peores. Mañana que el instituto se pronuncie, veremos. Esta es la universidad. Y él no ha contestado tampoco todavía, veremos qué contesta. Este señor Iván Ruiz. Gracias, Kimberly. Un dato antes de irnos, Ciro, porque entre junio y julio de este año 275,000 personas se sumaron al desempleo. En total, el mes pasado fueron más de 2,5 millones de personas que no tuvieron ninguna ocupación. Eso significa un nivel de 4.4%.
Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hace unos momentos terminó el recuento de votos de la elección a gobernador en Campeche. No hay datos oficiales. La gente de Morena y Laida Sansores ya dijeron que ellos ganaron. El Tribunal Electoral Federal es el que tiene que dar los resultados. Probablemente se den en las próximas horas. En la madrugada, la Sala Superior del Tribunal deberá sesionar para dar a conocer el ganador. En total se abrieron y volvieron a contar 1.190 paquetes y, como suele ocurrir cada vez que se hace el voto por voto, casilla por casilla, de una parte o de la totalidad de los votos, el resultado no cambia. Así que es altamente probable, lo era desde antes de que comenzara el recuento, de que Laida Sansores vuelva a salir con una ventaja, vuelva a salir adelante con una ventaja muy parecida a la que tuvo en el primer conteo de votos. Javier. Ciro, como en muchos ámbitos, fuga de talento. En el fútbol mexicano no es la excepción. ¿Por qué no retenemos a los mexicoamericanos? ¿Por qué deciden jugar con Estados Unidos? Regresamos con una gran historia que seguramente usted va a recordar mucho tiempo, este nombre, Pepi. Volvemos. Pepi. Bueno, regresamos con Pepi y con el tabasqueño al que el presidente López Obrador llenó hoy de elogios y de cariños. Volvemos. Gracias Javier. La gente del movimiento Movimiento Ciudadano nos dice que todavía no hay resultados en el recuento de votos de Campeche, que fue una elección muy sucia, dan una serie de cifras. Nosotros no dijimos, en las próximas horas será el Tribunal Electoral Federal que dé a conocer los resultados y esperaremos. Normalmente, y esa es la historia, y eso es lo que tenemos, los registros, normalmente estos recuentos de voto por voto no cambian el resultado que se tenía antes de que se hicieran. Eso es todo, pero por supuesto esperaremos el resultado. Hacemos una pausa y volvemos con la pregunta de ¿quién es? ¿Quién es ese tabasqueño al que el presidente López Obrador llenó hoy de elogios y cariños? ¿Quién es? Como vimos al principio del programa, el presidente López Obrador fue muy elogioso y muy cariñoso con su paisano, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De Adán Augusto conocemos sobre todo su estilo de hacer vida pública, su estilo de hacer política. Es sobrio, cuida las palabras, cuida las formas, es respetuoso. Lo recordamos, por ejemplo, en las graves inundaciones que vimos aquí, transmitimos aquí, las graves inundaciones de Tabasco en el otoño pasado. Jamás perdió la paciencia y, lejos de ponerse a echar culpas, se puso a trabajar y así, de a poco, paso a paso, fue reduciendo el problema, pues en la medida en que se podía. Seguramente ese estilo le vendrá bien a la política mexicana, le vendrá muy bien. Suerte a esa forma de hacer política. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.